Suena Sexo y Religión de Escape, banda española que debe haber celebrado mucho esta debacle del gobierno conservador de Mariano Rajoy en su intento por llevar atrás las conquistas de las mujeres respecto a el acceso al aborto seguro. Y sobre eso vamos a estar conversando en los próximos minutos con la ayuda y el apoyo de Lucía Zapata, que ha preparado bastante material al respecto. Y también recibimos a Tamara Zamudio, que se une a esta audición. ¿Qué tal? Buenas noches. A todos y todas, porque este es un programa de mujeres en política y políticas para mujeres. Entonces para todas, nomás. A todas. A todas. El arroba no se puede decir vía radio. A todo arrobas. ¿Todo bien? ¿Andás bien? Bien, bárbaro. Cansada. Pero bien. Bueno, pero ponele gana igual. No, sí, trataré. ¿Cansada y le pego a la mesa? No. No. Con onda. Toda la energía. Bueno, vamos arriba. Ahora sí. arriba. Arranque, Lucía Zapata. ¿Cómo anda? Vamos arriba. ¿Viste que ahora a veces se pone X en vez de arroba? También. Eso más de narco, Iba a decir que se pone Medio buenazo eso, ¿no? Se ha sustituido. Sí, pero nada, te voy a comentar. Sí. Me siento rara si no me ponen la musiquita. ¿Querías que vos segunda queja? No es queja. Bueno, Está bien, no hubo columna. Esto bueno. Quería Esto es decir- radio. A ver. ahora sí. Está. No es la columna esta Pero de música. Lucía Zapata, pero es algo lindo igual. Necesito música que me inspire. Gracias. Muchos días en el Tacua, ¿no? Claro, salí a caminar y te cruzabas con caballos, ovejas. ¿no? Ahora Cosas que- Montevideo Bueno. te tiene loca. Horrible. Yo soy como la rañaga, no quería volver a Montevideo. Bueno. No por las mismas razones, ¿no? No. Bueno, primero lo que quería decir es, sobre todo Mauro, no canten Victoria, o no cantemos Victoria, porque todavía existen, como han existido acá, algunos procesos legales que se pueden dar, que la ley actual de aborto que existe en España puede ser sancionada por el Tribunal de Justicia español, que además tiene muchos miembros que tienen relación con el PP, entonces nada, eso era como lo último, pero lo quería decir primero para saber dónde estamos parados a la hora de hablar de este tema. Pero bueno, algunos hablan de esta cuestión de la caída del anteproyecto de la ley del aborto como el fiasco más grande que ha tenido el periodo, o uno de los fiascos, porque ha tenido algunas otras cosillas de corrupción, que ha tenido este periodo de gobierno. La cuestión es que por la mitad o por la mitad del camino quedó la carrera de un político bastante conocido y bastante importante, que es Alberto Ruiz Gallardón, que de hecho era algunos lo miraban como un posible sucesor de Rajoy incluso. Así que eso ha sido como un costo político bastante importante para el partido de gobierno. Pero bueno, para contar un poco qué fue lo que pasó. Esta ley salió por encargo del propio Rajoy. ¿De qué ley estamos hablando? Ahí está. En realidad, en España, desde el 85 al 2010, habían restricciones bastante importantes con respecto al tema de interrupción voluntaria del embarazo, pero en 2010 se aprueba una ley que incluía la interrupción voluntaria del embarazo en diversas situaciones, que era bastante abierta. Lo que pasa ahora es que con este anteproyecto lo que se buscaba era eliminar todo eso y que solamente se pudiera abortar en dos situaciones, o por violación o por peligro de vida de la madre. Incluso se sacaba algo que tenía la ley anterior, que era por malformación del feto y todas esas cuestiones. La ley de 2010, la ley aprobada bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, era una ley muy avanzada en el mundo, no era de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo más avanzadas, que contemplaba más situaciones y que más protegía los derechos de la mujer que se realizaba un aborto, ¿no? Y bueno, y es contra esa ley contra la que apuntó sus baterías, incluso ya desde la campaña electoral, Mariano Rajoy, y que con más bien un intento de volver a la situación que tú decías desde el 80 al 2010, ¿no? Una situación donde donde había algunas causales que permitían el aborto, pero donde en su mayor parte era una práctica penalizada, ¿no? Claro, aparte que una ley que con respecto al resto de la Unión Europea incluso también era bastante avanzada, ¿no? Si bien la mayoría de los países ya habían tenido legislación al respecto, cuando España despenalizó el aborto en 2010, que es bastante reciente, en realidad lo colocó como a la cabeza de Europa, ¿no? También una de las cosas que más se debatía con este proyecto de Gallardón, que era el ministro de Justicia, justamente era el tema de los menores
que podían abortar con la ley de 2010, ¿verdad? Que en realidad no necesitan autorización de sus padres ni nada, y todo eso fue como también un tema que prácticamente se había propuesto erradicar, ¿no? Sí, desde los 16 años podían... pero bueno, hay como varios pasos políticos que llevan a que esta cuestión termine como termina. Primero, que bueno, como decía, esto sale del propio Rajoy, pero hacen toda una estrategia para que la ciudadanía y para que la opinión pública no sepa, por lo menos al principio, que esto era una movida del propio Rajoy y que pareciera que fuera del ministro de Justicia. Claro. Otra cosa. Un chivo expiatorio, ¿no? Poner otra cara por las dudas de que esto no saliera, que volara la cabeza de otro. Aparte, que no como fuera... es tan querido Rajoy. Claro, sí, como una cosa. Pero bueno, una de las cosas es que lo pone en manos del ministro de Justicia y no de la ministra de Sanidad de Igualdad, por ejemplo, que debería, uno piensa, ser quien lleve adelante estas cosas. Y bueno, que además casualmente era una feminista, y acá en Gallardón tenemos a un hijo de un líder famoso en España por posicionarse siempre frente al aborto. Entonces, bueno, como que esos eran todos señales políticas y bastante simbólicas que se venían dando. Pero bueno, en realidad la batalla por la cuestión del aborto no era nueva en el PP. De hecho, hay como bastantes, o sea, siempre hubo quienes se oponían y quienes no. Pero bueno, esto se ve por algunos como un gesto de Rajoy hacia la derecha más conservadora, a quien había tenido un poquito descuidada capaz en algunas intenciones de moderarse o de correrse un poquito hacia la centro derecha. Convengamos que cuando hablamos de derecha conservadora en España hablamos de un Opus Dei muy fuerte, de una iglesia católica que también es muy fuerte, y solamente para dar algunas, para ilustrar un poquito, hay algunos líderes del PP que comparaban a la ley del PSOE, o sea, a la ley que se aprobó en 2010, con las normas nazis de selección de la raza. Claro. O sea, y libremente lo hacían, impunemente. Creo que acá cuando pasan estas cosas no pasa tanto eso. De hecho, la Iglesia Católica también, sale un obispo en España a hablar. Hubo algo que el Tren de la Libertad, que eran manifestaciones que ocurren inmediatamente cuando este anteproyecto comienza a surgir. Comienzan a haber manifestaciones que en realidad surgen en algunas comunidades chicas de España y después van hasta Madrid, que se llama el Tren de la Libertad, y un obispo de España los compara con los trenes que iban hacia los campos de concentración en Alemania. Claro, fuerte, muy fuerte, digamos, en términos ideológicos. Exactamente. El combate a la legislación del aborto legal, ¿no? Y bueno, entonces una vez que empieza esto como en el 2010, y después en 2011, cuando ya se está cerrando como todo el programa electoral, toda la parte también del Opus y la parte más conservadora lo vuelve a apretar a Rajoy para que no se olvide de esta ley. Y entonces, bueno, ahí es donde se empieza a trabajar más fuertemente en este anteproyecto. Y ahí es que Gallardón le pone sobre la mesa a Rajoy dos anteproyectos, uno más blando y otro más fuerte. En realidad Rajoy, nadie entiende muy bien por qué, acepta y agarra el proyecto más fuerte, más radical. Estamos hablando igual, permitimos un paréntesis, ¿no? Que Ruiz Gallardón, por si no queda tan bien del todo claro, no es ningún advenedizo en la política española, ¿no? Es un hombre, un hombre fuerte del Partido Popular, un tipo con una trayectoria política muy importante, que había sido presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de Madrid, o sea, una de las figuras importantes. Por eso hablaban ustedes también de que se lo veía incluso como uno de los probables sucesores de Mariano Rajoy como candidato en las próximas elecciones a la presidencia, a la jefatura de gobierno por parte del Partido Popular. Sí, aparte un tipo que en otros aspectos había intentado moderarse un poco y lavarle un poco la cara a la derecha Rajoy, ¿no? Yo recuerdo algunos debates con la portavoz socialista de género en el Congreso de los Diputados, en el que le decía, bueno, esto de ser el progre del PP ya no le va más a usted, ¿no? Claro. Una cosa así, directamente. Porque claro, en realidad como que el tipo en otros temas había querido un poco más de jugar de centro o derecha, ¿no? Como para captar un poco más de simpatías, pero como que en esto se acorraló solo, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho es por eso que algunos dicen que esto fue como un regalo envenenado de Mariano Rajoy hacia Gallardón. Hacete cargo vos de este muerto. Exactamente, con alguna idea también, o sea, con alguna intención oculta.
no se sabe, hay diversas especulaciones, pero bueno, eso puede también ser una de las causas. ¿Y qué pasó en el PP? ¿Qué pasó en el Partido Popular? ¿Hay realmente posturas encontradas dentro de los legisladores de las tendencias del Partido Popular respecto a esta legislación? Y bueno, ahí sí, algunos se pararon de punta, pero en realidad eso empezó a surgir después. O sea, al principio eran muy pocos, sobre todo algunas mujeres más conocidas, más feministas, que no hay demasiadas tampoco en el PP, convengamos, pero bueno, algunas existían, pero en realidad no fue esa la principal razón. Básicamente la razón por la que esto cae, si bien es verdad que varias, sobre todo muchos de los líderes más de las comunidades autónomas o de los pueblos más chicos, a veces no estaban tan de acuerdo, que es raro, uno tendería a pensar que son más conservadores, pero por lo menos por lo que yo estuve viendo no era tan así. En realidad lo que a Rajoy le asusta más son las encuestas. El PP empieza a bajar de forma radical en las encuestas y es por este tema. Por ejemplo, en los jóvenes empieza, o sea, claramente cuando se pregunta por este tema, tiene un rechazo increíble. Y después están las elecciones europeas, que también lo que se logra, lo que logran ver cuando ven que este anteproyecto venía bastante jodido, es que no se hable más hasta las elecciones europeas, pensando que les iba a ir un poco mejor. Ahí encajonan este proyecto de ley orgánica, que también trataron de lavarlo en el nombre, ¿no? Ley orgánica de protección del concebido y de derechos de la embarazada, ¿no? Digamos, tratando de ir por la positiva, de que era una ley de proteger derechos y no una ley de cercenar derechos, que es lo que era, ¿no? Y bueno, y ahí claramente bueno, cuando al PP le va tan mal en las elecciones europeas, ven que bueno, que alguna cosa tenía que cambiar. De hecho, ahí todo el mundo se concentró más en el PSOE, en las crisis que tenía el PSOE, en lo mal que lo había hecho, pero el PP también estaba viviendo una crisis bastante importante en su interna, y uno de los temas era esto. De nuevo, siempre cuando el ministro, o sea, siempre se lo intenta dejar solo a Gallardón con esto. De hecho, él anuncia este anteproyecto cuando Rajoy no está. Rajoy estaba en Bruselas con otra parte del equipo de gobierno, entonces él lo anuncia solo. Cuando le preguntan a Rajoy, se hace medio el que no sabía, y cuando le preguntan a otras personas del gobierno, por ejemplo, una dice que ella pensaba lo mismo de esta ley que de la ley del 85, pero no se pronuncia al respecto de ninguna, entonces como que nadie, lo dejan absolutamente solo. Y bueno, entonces cuando ven que esto realmente no caminaba demasiado, ahí es que Gallardón le dice que bueno, que lo que podían, que la única cosa, que esto es después de las europeas, que lo único que quedaba por hacer era que él dimitiera, y que ahí ya le propone, le dice, bueno, yo puedo dimitir y bueno, como que hacerme responsable exclusivo de lo que pasó. En realidad Rajoy al principio se niega, le dice que no, que hay que encontrar otra solución, que se puede ver hasta que termine el verano, pero bueno, básicamente las encuestas siguen bajando y en realidad, de hecho, todas las crónicas relatan que como que a Rajoy lo mataron las encuestas, o sea, que se dejó llevar mucho sobre todo estaba muy enojada la parte más conservadora de la derecha por esa cuestión. Pero bueno, además hay otra cosa, la parte más conservadora y más de derecha del PP no es tanta. De hecho, cuando también se le preguntaba a la misma gente, a los mismos votantes, no eran tantos los que apoyaban este anteproyecto. Cada vez empezaron a quedar más solos. Y bueno, gente incluso que había participado de las marchas en contra de la ley del PSOE de 2010, también participaba de las marchas en contra de este anteproyecto porque era demasiado restrictivo y demasiado radical. Claro. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta que estaban realmente solos enfrente de todos. Además, como que a la derecha del PP no hay nada, ¿no? En realidad, también está un poco esa, bueno, es decir, si se enojaron los conservadores porque saca esta ley y dimite a Gallardón, tampoco se va a pagar un costo tan alto por ese lado, ¿no? Porque en realidad como que la izquierda está mucho más saturada, ¿no? Hay más competencia. Por el lado de la derecha, un tipo ultraconservador va a seguir votando al Partido Popular. Claro, es verdad, no tiene nada para perder, claro, hacia la derecha, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero de todas formas, más allá de la crisis y que pudo haber vivido un poco el Ejecutivo, Rajoy se manejó para salir bien parado. 3-4 horas después de que sale a la luz que dimitió Gallardón, enseguida nombran a Rafael Catalá, que
como ministro de Justicia, que además, bueno, había sido secretario de Estado en Infraestructura y también es alguien de confianza de Rajoy ya de hace bastante tiempo. Y bueno, entonces como que también si uno lee las noticias, si uno lee las crónicas, como que digamos, la sensación general es que se salió bastante bien parado de la crisis y que tuvo esa facilidad. Y bueno, y después lo otro que contaba, en realidad esto, si bien ahora es un logro para la izquierda, para las organizaciones sociales y para cualquiera que esté a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y de la ampliación de los derechos de la mujer y todo esto, en realidad, ¿qué pasó? Esta cuestión esta existencia del anteproyecto lo que hizo fue detener un proceso que ya existía en el Tribunal Constitucional, que era de declarar inconstitucional la ley anterior promulgada por el PSOE. O sea, eso está en discusión todavía en el Tribunal Constitucional. Claro, porque se había suspendido, como había un anteproyecto opuesto, digamos, se había suspendido la discusión. Claro. Cuando este anteproyecto cae, vuelve la discusión y, como le decía anteriormente, en realidad hay muchos... A veces es lo que pasa acá, hay varios de este tribunal claramente están en contra de la ley del PSOE. Entonces hay algunas posibilidades todavía no de que salga la ley del PP, pero sí de que caiga la ley del PSOE. La ley preexistente en 1900. Probablemente de volver a la ley más vieja. Entonces eso, bueno, es algo que hay que ver, pero esto sería peor aún, porque si hubiera salido la ley del PP, el PSOE la podría derogar o podría sacar una nueva ley en un próximo gobierno. Claro. Si declaran inconstitucional esta ley, es mucho más complicado. Todos sabemos los procesos... No, hay que entrar a todo el proceso legislativo nuevamente y buscar la manera de que... buscar todos los juegos... Buscar un vericueto para que una nueva ley no sea declarada también inconstitucional de la misma forma, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, que no es la primera vez que pasa con un tema de España, ¿no? Es lo que demora el Tribunal Constitucional en expedirse. Estamos hablando de una ley que fue promulgada en 2010. Lo mismo pasó con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que en realidad fue hace 2 años, apenas asumió Mariano Rajoy, que el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. Porque bueno, había quienes habían apelado a ese tribunal diciendo que en realidad era inconstitucional y como que bueno, se habían tomado todo el tiempo del mundo, ¿no? Para expedirse. Entonces como que hasta ese momento en realidad también las familias que se habían conformado bajo esa ley tampoco estaban seguros de poder ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Y bueno, y después, no sé, algunas declaraciones. Tenemos, por ejemplo, a Sánchez, que es el secretario general del PSOE, que dice que en realidad, bueno, le importa muy poco que quien salga perdiendo sea Gallardón, que lo que dice que, bueno, que quienes ganaron fueron las mujeres, ganó la libertad y que esto se ganó gracias a la ciudadanía y a la movilización social. Y después también Pablo Iglesias declaró más o menos en el mismo sentido pero él, al contrario de quienes dicen que Rajoy salió bastante bien parado, dice que esto es prueba de una debilidad muy fuerte del Ejecutivo y de que se está terminando esta etapa.